parte relacionada con los proyectos, entonces me empecé como a empoderar de los proyectos. Y ahí pues surge pues esa idea de darle como más, entrar como en un ámbito más profesionalizado con lo de los proyectos y ahí me quedé y prácticamente pues hice especialización y todo como con ese énfasis en lo social, pero que involucrara proyectos sociales. Oye, Víctor, ¿y ahorita en qué estás trabajando? Bueno, yo estuve trabajando hasta el 31 en un proyecto que se llama, es un proyecto del PIB, Plan de Intervenciones Colectivas a través del Ministerio de Protección, de Salud y Protección Social. Y es un proyecto que le llaman Centro de Escucha Comunitario y Zona de Orientación Escolar. Esa, ese proyecto, obviamente es un proyecto a nivel nacional, y nosotros, en el caso de nosotros, nos tocó en la comuna 15, perdón, en la comuna 13. Yo nací y crecí en la comuna 13, entonces necesitaban a un operario y a unos psicosociales para que pudieran, pues obviamente, hacer un abordaje de tratamiento comunitario en esa comuna y en esos barrios, especialmente Barrio Vergel. Acá es un barrio que tiene pues dificultades, tiene situaciones de problemáticas bien serias, de violencia, microtráfico, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hacer ese trabajo allí y fue un trabajo muy bonito, muy satisfactorio y lo hicimos hasta el 31 de diciembre. Entonces, debido pues a la pandemia y debido a toda esta coyuntura sanitaria que estamos viviendo, entonces se paró y ahora estoy en una propuesta como más independiente, con un equipo que estoy formando ahorita para empezar a hacer unos trabajos comunitarios con ese mismo énfasis de los centros de escucha comunitarios. Oye, pero ¿cómo es esto de los centros de escucha? O sea, ¿cómo funcionan o en qué consiste? Porque a mí o sea, tan solo el nombre se me hace muy, muy interesante, porque es así como Ujú. el centro de escucha, me suena así como a estas cuestiones como de participación ciudadana, la participación social. Ujú. ¿Cómo funcionan ahí? Mira, Caro, lo que pasa es que debido pues acá el PIC, el Plan de Intervenciones Colectivas, ese plan busca empezar como a trabajar la parte de la inclusión social en Colombia. Entonces, están tratando de que darle más participación a estas comunidades más vulnerables y que tienen unos problemas, pues unas problemáticas de violencia y de droga y etcétera, etcétera. Están buscando mirar cómo empiezan a intervenir de una manera más efectiva con los proyectos que promueven. Porque se están trabajando muchos proyectos, pero no están involucrando a la comunidad. Y eso ha sido uno de los problemas acá, por lo menos en Colombia, no sé allá en México, de los proyectos. O sea, no se involucra a la comunidad y como no se involucra a la comunidad, entonces a veces los proyectos por fracasan. Entonces ahora lo que están buscando es no, ya no intervengamos de manera como impositiva, más bien empecemos a involucrar a la comunidad y que ellos mismos nos cuenten y que ellos mismos puedan como potencializar sus habilidades y sus competencias para poder cambiar su propia realidad. Entonces a mí me gusta mucho, por lo que es una iniciativa más como más emancipatoria, por decirlo así, buscando más esa libertad de las comunidades, de que ellos mismos busquen sus propias soluciones a través de esos recursos, obviamente, que el gobierno o que el plan entrega, ¿no? Que son por lo menos, son proyectos de muy bajo umbral, es decir, muy económicos. Entonces lo que se busca es hacer un proceso como investigación, escucharlo, hacer un diagnóstico, mirar cuáles son las problemáticas puntuales que tiene la comunidad o el barrio en este caso, así obviamente como articulando las redes sociales, los líderes de opinión, las redes comunitarias,
Las redes subjetivas, vos sabes que las redes subjetivas tienen que ver más como con las familias, los que están alrededor, que influyen en cada una de las personas que habita esa comunidad. Entonces, claro, se hace un trabajo muy bien hecho, de caracterización muy completo, y eso hace que realmente salga una información muy valiosa para poder, obviamente, intervenir de manera más oportuna. Sí, porque esta cuestión de involucrar a la comunidad en el mismo desarrollo del proyecto se hace como un proyecto más completo. Y sí, fíjate, aquí en su mayoría o hasta hace unos años todavía tenemos algunos proyectos que se usan en los que se crea el proyecto desde, por ejemplo, aquí en la capital y se difunde en los estados, pero pues nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros somos de la ciudad de Campeche y vivimos en el sur de México, entonces ahí las necesidades son muy distintas, incluso los proyectos que se pueden implementar son muy distintos. Y si bien puede existir una base para empezar a desarrollar los proyectos en las comunidades, tiene que tener las particularidades de cada región, ¿sabes? Claro. No, hoy día tenemos proyectos que se están implementando ahí o que se están construyendo aún por la cuestión de, por ejemplo, el Tren Maya que tenemos en el sureste de México. Y entonces, pues aquí en la capital es muy distinto. Aquí hay otro tipo de necesidades, otro tipo de cuestiones que atender. Y el hecho de que se involucre a la comunidad en el mismo desarrollo del proyecto, o sea, que ellos mismos sean los constructores de esto, hace una cosa como muy completa y, y con más probabilidad de que tenga éxito, porque es la misma Claro, claro, claro. Lo que pasa es que acá, pues yo lo hablo desde las experiencias pues aprendidas acá. Acá, o sea, hay muy buenos proyectos, o han habido muy buenos proyectos, pero han sido muy mal formulados, muy mal formulados. Entonces, cuando uno tiene muy buena gestión, pero tiene un diseño, se ha hecho un diseño muy mal hecho, el proyecto por muy bien ejecutado, tiende a dar no tiende a dar buenos resultados. Los resultados son como muy ambiguos. Entonces, se está tratando como de empezar a fomentar, y por lo menos este live es súper por eso, porque para que la gente empiece a entender de que los proyectos, si la misma comunidad no participa, son proyectos que están destinados al fracaso. O sea, es que es muy difícil diseñar un proyecto. Tú que diseñas proyectos y yo que diseño también proyectos, una cosa es diseñarlo aquí en el escritorio, y uno en el escritorio le da, o sea, uno técnicamente hace su esfuerzo, hace sus estudios previos, hace los estudios primarios, los estudios secundarios, que son mirar pues los registros que se han dado en esa comunidad. Eso es muy sencillo, Sí, y claro, poder articular y poder engranar y diseñar los objetivos y diseñar los objetivos específicos y hacerlo, la prefactibilidad, etcétera. O sea, darle viabilidad al proyecto desde el escritorio es fácil, entre comillas, pero, pero, pero cuando uno va a la comunidad, uno a veces va y pregunta y ellos tienen otra clase de perspectiva de su problemática. O sea, ven el problema desde otro ámbito, desde un ámbito muy diferente al que uno lo ve cuando diseña un proyecto desde un escritorio. Entonces, claro, sería bueno y esa es la meta, por lo menos acá en Colombia, y de empezar a fomentar esa cultura de proyectos, pero desde la formulación con un carácter transdisciplinar. Es decir, que las disciplinas que lo están componiendo o que lo están diseñando, pasen las fronteras y se conecten con otras disciplinas muy diferentes, un ejemplo, a la psicología o a la de medicina, y empiecen a interactuar con las otras disciplinas y obviamente con la comunidad para poder sacar un insumo importante para poder diseñar un proyecto con buenas probabilidades y con un futuro pues cierto, digámoslo así, factible.
Claro, y es que a veces, bueno, lo que yo he notado es que, por ejemplo, se inician con proyectos muy grandes que quieren abarcar muchas Ujú, cosas y solucionar muchos problemas, y les llaman así los proyectos integrales. Entonces, ujú, llegan, los implantan en una comunidad, entonces una vez que esto inicia y se arranca, y como tú lo formulaste desde el escritorio, con los datos duros de las estadísticas, con todo esto, ujú. que es bueno, que esto se tiene que hacer, es como que Sí, la claro, parte eh, una vez llegando a la comunidad descubres que realmente solo funcionan unas cuantas cosas. Entonces, ajá, hace poco tomé un diplomado en una fundación. Bueno, no, yo siempre digo hace poco, pero no tendrá ya como 2 años. Eh, sí, y en esta fundación lo que decían es que una cosa es lo que tú crees que la comunidad necesita, o sea, la solución que tú les vas a dar. Otra cosa es el problema que tiene la comunidad. Y otra no, muy claro. diferente es la necesidad que tiene la población. Entonces, Ujú, por ejemplo, si tú quieres solucionar un problema que hay ahí y resulta que una vez llegando, en realidad la gente sí tiene ese problema, pero antes quiere solucionar otras cosas, no te va a funcionar. Entonces, claro, claro. muchas veces, o sea, bueno, lo que he visto y que he visto que hay personas a las que les ha funcionado que inician con proyectos muy pequeñitos, con solucionando una cosa muy pequeña, algo muy básico. Y ya de ahí se va construyendo y va como evolucionando este trabajo en la comunidad, pero obviamente son proyectos que llevan mucho tiempo y esto es algo que es muy difícil de sostener. Entonces ya Claro. el gestor entra ya en una cuestión así como de, bueno, y es que si dura tanto tiempo, pues igual no tengo tanto el recurso, entonces, Ujú. cómo complementemos? Pero pues igual y ahí entra esta cuestión de aliarse con otras instituciones de la misma organización civil para poder sacar adelante esto. O sea, es un trabajo inmenso y es todo un recorrido que se tiene que hacer. Claro. Claro, es que para mí los proyectos es una ciencia, o sea, aunque muchos no lo ven así, pero esto es una ciencia, o sea, a mí me fascina mucho por eso trabajar con proyectos, porque es que en los proyectos, ahora hay una metodología que están usando los gobiernos, no sé en México, acá en Colombia están tratando de darle vía libre a eso, y es empezar a atajar los proyectos por resultados, por objetivos. Entonces, antes, ¿cómo se hacía? Antes los proyectos de inversión social bueno, ellos analizaban y decían, bueno, tantos recursos, se usaron 1.000 millones de pesos, estoy hablando en términos pues, básicos, porque eso igual el dinero es mucho más, 5.000, bueno, millones de pesos se pueden gastar en un programa o en un plan. Entonces, un ejemplo sería 1.500 millones de dólares se invirtieron en esto, listo, cumplimos. Ok, ya el gobierno puede decir, bueno, nos gastamos tantos millones, cumplimos. Ahora no, ahora que están diciendo, bueno, señores, ustedes tienen 5.000 millones de pesos allí en, en los bancos destinados para gerenciar proyectos o para ejecutar proyectos, necesitamos que los ejecuten, ok, pero necesito ver los resultados, quiero ver qué hicieron y de qué manera aportaron y solucionaron realidades en las comunidades que ustedes van a operar. Ah, ya es diferente. Entonces ahora ya por eso ya se está fomentando más, bueno, diseñemos los proyectos, pero vamos a hablar con las comunidades primero. O sea, vamos a curarnos de salud porque necesitamos impactar. O sea, ya no es gastar. Es muy fácil gastar, ¿no? Pues, y los alcaldes y los gobernadores, no, listo, cumplimos. Pero ahora no, necesitamos ver qué resultados dejó. O sea, si usted construyó un colegio con fines de mejorar la educación o la cobertura, a ver cuántos jóvenes o cuántos niños fueron involucrados en ese programa o en ese proyecto. No es solamente construir el colegio, es mirar qué causó en la construcción de ese colegio, qué impacto social realizó, cuántos niños se graduaron, cuántas personas se involucraron, cuántos jóvenes sin recursos aprovecharon esas ofertas que se dieron en esos colegios. Se está volviendo bien interesante ya el mundo de los proyectos por esa parte de la gestión por resultados. Sí, claro.
Fíjate, aquí yo he visto, o sea, lo más común aquí es que se trabaje con la metodología del enfoque marcológico. Entonces, cuando se trabaja con esta metodología de enfoque marcológico, ya viene en tu matriz ya la obtención de los resultados. Y entonces ya es así como que esta parte tiene que estar en el informe en sí o sí. O sea, es parte Ajá. digamos, solventar esta cuestión de los recursos que se emplean y todo, pero también he visto que se usa mucho hay una metodología que es PM4R, que esta la tiene me parece que es el Banco Interamericano, y él es, ¿SOF? ¿Es SOF? ¿SOF? No, SOF. no, es una que es PM4R, es esta metodología que igual. PMR, esa es la que viene derivada del PMI, ¿no? De la metodología del PMI, sino que es más rápida, más ágil. Sí, entonces en esta igual, se soluciona así más o menos igual por estos, se trabaja con algunas matrices, se trabaja con algunos datos y ya es así como se va formulando todo el proyecto y es como va saliendo. Entonces a la hora en la que tú tienes que reportar, ya reportas sobre esos objetivos que se plantearon desde un inicio. Y a mí, bueno, en lo particular a mí me gusta más trabajar con la metodología de enfoque marcológico, porque ahí desde que se hace la construcción del árbol de problemas, el árbol de soluciones y todo esto, ya es como más sencillo y ahí es una metodología que considero que es como más fácil o más factible integrar a la comunidad o integrar estos círculos de participación ciudadana de las comunidades para poder construir el resto del proyecto. A mí se me hace como es como más amigable y lo que igual me gusta de esto es que como está todo el proyecto dividido, existe esta maleabilidad en el momento en el que tú quieras como reformular. O sea, supongamos, en una comunidad en la que ibas a trabajar la siembra de X cosa para poder, no sé, con el cultivo, a sacar Sí. varios productos, o sea, aparte de vender el producto como tal del cultivo, o trabajar con otras partes como lo que me platicabas hace un tiempo de que se trabajaba con la fibra de ciertas plantas. Entonces, esto, por ejemplo, si llega, no sé, una época de lluvias y al final, o sea, a la mitad del proyecto te das cuenta que no vas a poder obtener lo que en un principio se planteó, te puede reformular a partir de ella. Y se han hecho Claro, cosas buenas con eso. A mí me parece más así, como más fácil trabajarla. Yo me imagino que deben existir un montón de formas de sí. trabajar esto, pero pues en esta cuestión de los proyectos sociales es todo un universo que hay. Claro, por lo menos acá en Colombia lo que se trabaja mucho es el marco lógico. De hecho, como te comentaba la otra vez, no sé si estuvimos dialogando, acá hay una plataforma que se llama la Metodología General Ajustada, que Mm, es una plataforma donde se registran los proyectos de inversión social. Esa plataforma la maneja una institución que es la encargada es la encargada de, de diseñar, de registrar, de dar viabilidad también a los proyectos que es PNP, Plan Nacional de Desarrollo, PND, algo así. Y esa institución obviamente exige de una manera obligada que las alcaldías, las gobernaciones, incluso algunas fundaciones la usan para diseñar proyectos ahí porque son operadores del gobierno. Y tiene que pasar por esa metodología. Y es muy completa, muy dinámica y viene y está muy relacionada con el marco lógico. Porque es que el marco lógico la metodología del marco lógico es una metodología que le da mucho carácter al diseño y a la ejecución de un proyecto. Y hay algo muy en particular que a mí me fascina mucho, que es la cadena de valor en el marco lógico. Esa cadena de valor se da muy dinámica ahí en el marco lógico. ¿Por qué? Porque vos tenés unos insumos y vos con esos insumos entonces transformás haces unas actividades y transformás con esas actividades unos productos que son los objetivos específicos. Y con ese producto entonces alcanzás el propósito del proyecto, que sería el plan que sería pues el objetivo general. Entonces mira que se va dando una dinámica o sea, es muy consecuente.
Por eso el marco lógico es tan apetecido en las instituciones, tanto nacionales como internacionales. Creo que la mayoría de las instituciones usan marco lógico. Hay otras como tú lo decías, hay otras metodologías, pero la más práctica y la más efectiva ha sido marco lógico. Sí, y fíjate, hay otra cosa que igual mucha gente como que no toca, bueno, cuando yo he visto así pláticas y todo esto de las personas que nos enfocamos o los gestores de proyectos que nos enfocamos a esto, a veces se teme mucho platicar acerca de la relación que tienes que tener con los actores políticos y del Estado, porque eso es algo, es un tema muy ríspido, es algo que se tiene que tocar con pinzas, Sí. pero yo creo que ahí debería haber como que más apertura a la hora de hablar sobre esto, porque pues vivimos en una sociedad que está hoy, tiene gobiernos, que hay gobiernos que no han sido tan buenos, y tienes que encontrar la manera de hacer las cosas a pesar de los gobiernos. Entonces, aquí en México, considero que en la cuestión de proyectos sociales han cambiado un poco las cosas y se ha tenido que encontrar la manera como de ajustarse a esas reformulaciones que han habido para poder participar. Porque anteriormente el Estado tenía como mucho recurso destinado a organizaciones sociales para que ellos pudieran ejecutar proyectos, pero lo que empezó a suceder era que eso se volvió un vertedero de corrupción y fue pues es al final y al cabo deja de ser eficiente, ¿no? Sí. Y entonces hoy día cambia y sí hay instituciones que trabajaban y todo y ¿no? muy bien, y que también se vieron afectadas por este tipo de cambios. Pero yo creo que en el camino de todo esto es una cuestión en la que tenemos que aprender a reformularnos sobre estos cambios que están habiendo. Ahí en Colombia, ¿cómo es esta cuestión de la relación Estado y organización que ejecuta un proyecto? No, eso aquí es obligado, es obligatorio que cuando se diseña un proyecto tenga un componente de política pública, es decir, el proyecto esté muy articulado con la política pública que se está ejecutando. Pues vos sabes que las políticas públicas son como las acciones que el gobierno sí, las acciones que el gobierno aprueba para que a través de esas acciones se empiecen a formular unos programas y unos proyectos. Entonces, los proyectos tienen que estar destinados a cumplir con esas acciones, en este caso, el Plan Nacional de Desarrollo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, es el plan del gobierno, en este caso el presidente, digámoslo así, él tiene que venir con un plan de gobierno y ya cuando él se posesiona, los alcaldes, los alcaldes y gobernadores también tienen que tener su plan de gobierno. Entonces, hacen un plan de desarrollo, uno hace un plan de desarrollo departamental, que es el gobernador, el alcalde hace un plan de desarrollo municipal, que pues, obviamente es el alcalde, y esos planes tienen que estar articulados con el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que postula, o el plan de gobierno del presidente. Entonces, claro, si tú vas a diseñar un proyecto, tu proyecto no puede estar desligado de esos planes. No puede estar, un ejemplo, si en el plan de desarrollo, en este caso, digámoslo así, municipal, tienen como meta disminuir las enfermedades, las enfermedades renales, un ejemplo, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, obviamente, si tú vas a hacer un plan de gobierno, un proyecto relacionado con salud en ese ámbito, tendría que tomar ese plan primario del gobierno para poder mitigar o para poder solucionar ese problema, que es disminuir obviamente las dificultades renales en la población. Eso es un ejemplo muy ambiguo, pero así funciona. No puedes hacer un proyecto muy diferente a lo que el gobierno quiere hacer, tiene que estar articulado. Entonces, claro, cuando tú haces eso, si el gobierno
Si tú haces un programa o haces un proyecto, si el gobierno de turno se va, normalmente es porque el gobierno de turno se va y llega otro con otro plan. Llega otro con otro plan de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Pues quedas tú operando un plan o un programa que está desfasado porque ahora llega un alcalde nuevo, llega un gobernador nuevo, llega un presidente nuevo y va a imponer obviamente su plan de desarrollo y va a empezar a trabajar de acuerdo a ese plan porque él quiere cumplir metas. Entonces, por eso es que los proyectos se vuelven tan puntuales y no debería de ser así. Los No, no, proyectos no, deberían de ser sostenibles en el tiempo, pero claro. se vuelven muy puntuales y eso hace que la dinámica cambie. Eso hace que tú no cumplas metas precisas, eso hace que tú tengas que estar haciendo cambios en los proyectos, etcétera, etcétera. Sí, y por